Mi historia ha sido contada por diferentes voces de esta tierra. Dicen mis antepasados que fui una princesa indígena y llevo aquí, en esta tierra, muchas vidas. He tenido que adaptarme a condiciones extremas. Soy fuerte y resiliente. Crezco bajo la lluvia y el sol. Me dicen eterna, porque así me corten, siempre conservaré mi forma y belleza. Ahora represento las amenazas, crisis climática, uno a las etnias, culturas, animales. Soy el símbolo de la biodiversidad, soy vida, soy el símbolo de la paz con la naturaleza. Muy buenos días para todas y todos los que se conectan hasta ahora con nosotros a través de nuestras redes sociales desde Minambiente Co. Es un gusto saludarlos y compartir este espacio con ustedes. Lo que acabamos de ver al final es el logo de nuestra COP16, que es la flor dinírida, y precisamente desde el Ministerio de Ambiente estamos muy emocionados porque somos el país que hospedará durante el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre esta COP de biodiversidad, que es la más importante que se realiza y además el evento más importante que se realiza en el país. Por eso, bajo el liderazgo de la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, estamos trabajando precisamente para recibir a los actores que vienen de diferentes países, de todos los países que componen este planeta. Este espacio virtual tiene el propósito de aclarar dudas que como yo, o quizás también ustedes, tienen acerca del estado de la biodiversidad rumbo a la COP16. Por eso hoy estamos con la participación de varios profesionales del Ministerio de Ambiente, quienes están liderando estos procesos. Estamos con Rodrigo Moreno, quien es especialista senior de gerencia de políticas del Instituto Alexander Humboldt. También está con nosotros María Angélica, quien es profesional, investigación y apoyo técnico en coherencia política e institucionalidad. Y está con nosotros también Carolina Pinilla, quien es analista jefe nacional de la estrategia de biodiversidad del PNUD, y a quien le voy a dar la palabra para que empiece con esta presentación. Yo soy Mari Matosa y estoy acompañándolos. Al final, recuerden que pueden realizar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales y de las plataformas por donde se transmite este en vivo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y ahora sí, Carolina, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes para contarles en qué vamos en esta actualización del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia rumbo a la COP. A nombre del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente, les damos la bienvenida y bueno, creo que podemos presentar las diapositivas, por favor. El día de hoy, pues en continuidad a esta serie de webinars que estamos compartiendo con ustedes, el día de hoy vamos a hablar sobre el estado y la tendencia de la biodiversidad en Colombia, qué es lo que pasa con la biodiversidad en nuestro país, cuáles son esas tendencias, qué significa para un país como Colombia ser megadiverso, cómo usamos esa biodiversidad, qué nos han dicho los científicos sobre el estado de esta biodiversidad. Entonces, siguiente, por favor, pasamos a la tercera diapositiva. Mientras vamos ajustando toda esta parte logística de presentación. La siguiente, por favor. Les comento que el día de hoy, pues el tema principal es justamente saber cuál es el estado de la biodiversidad en Colombia. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos bloques de presentación para compartir con ustedes información, primero, sobre esos principales resultados de la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que se hizo en Colombia, un esfuerzo que se realizó entre el 2018 y que se concluyó en el 2021 con una publicación muy importante que pues habla justamente de todos estos temas que nos interesan a todos los que trabajamos en biodiversidad. Entonces el día de hoy nos van a contar de qué se trata la evaluación, cuáles fueron esos resultados principales y cuáles son esos escenarios de la biodiversidad en el país, cuáles son las recomendaciones que nos da esta evaluación y que por supuesto a partir de las recomendaciones de esta
evaluación nacional, se dan los insumos a partir de los cuales se va a actualizar el plan de acción en biodiversidad. Entonces, esos son como los dos grandes temas que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya acá para contarnos al detalle de qué se trata, cuáles son esos resultados de la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, le doy la palabra a nuestro colega del Instituto Humboldt, Rodrigo Moreno. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Qué pena, no sé si me escuchan, si me ven. Sí te vemos, pero no vemos la presentación. Listo, entonces qué pena, entonces un gusto saludarlos. No sé si ya vuelve a quedar la presentación. Ya, ahí. Listo. Gracias, un gusto saludarlos. Rodrigo Moreno, trabajo en el Instituto Alexander von Humboldt en la Gerencia de Política Pública y Cooperación. Mil gracias pues al Ministerio por la invitación, por propiciar este espacio, por estar llevando a cabo este ejercicio tan importante para el país de actualización del Plan de Acción de Biodiversidad, con miras pues al cumplimiento del marco global de biodiversidad que se adoptó en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. En ese sentido, pues compartiendo con ustedes unos minutos en este webinar, queremos tener pues una aproximación de carácter un poco general, dado la limitación un poco de tiempo que tenemos respecto a un ejercicio muy importante que se realizó en el país hace un par de años, consistente en realizar la primera evaluación nacional del estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia. Estudio que se adelantó, qué pena, la diapositiva pasó. Gracias. Este estudio se realizó por un apoyo que se obtuvo pues de parte del programa de Naciones Unidas del Centro de Conservación y Monitoreo de la Biodiversidad, en el cual pues de diferentes países se escogieron 4 países para adelantar evaluaciones nacionales en regiones geográficas pues representativas de países de alta biodiversidad y con una complejidad en el tema de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y Colombia pues fue elegida como uno de estos países junto a Etiopía, Vietnam y Camerún. Para quienes no conozcan de manera muy sintética, las evaluaciones que se hacen en el marco de esta plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos son evaluaciones o análisis de información existente que nos permite realizar aproximaciones al estado del arte sobre una temática en particular, con miras a poder evidenciar vacíos de información y, lo más importante, poder conectar la ciencia con la toma de políticas y con la incidencia en la toma de decisiones. Por tanto, este es el carácter de las evaluaciones IPBES, de las cuales se han adelantado evaluaciones pues temáticas, por ejemplo en polinizadores, en estado de los suelos y de la nutrición, en valoración económica, pero también evaluaciones geográficas, como por ejemplo la evaluación de las Américas, la evaluación de África, la evaluación de Asia, etcétera. Y evaluaciones metodológicas, por ejemplo, en relación con los nexos de la biodiversidad y la toma de decisiones, de tal manera que se pueda brindar insumos desde la ciencia y el conocimiento a los tomadores de decisiones desde la incidencia y la interfaz ciencia, política y sociedad. La Evaluación Nacional de Colombia entonces tuvo como finalidad central adelantar una rigurosa evaluación de la información existente que nos pudiera tener un estado de aproximación sobre las condiciones actuales de la biodiversidad y las tendencias ligadas al bienestar de los colombianos, y a partir de ello poder evidenciar cuáles son las principales trayectorias de cambio o de afectación o de modificación de la biodiversidad y cuáles podrían ser los futuros posibles para el país si bien estas trayectorias continúan, o en escenarios de modelamiento donde se puedan establecer cambios fundamentales que nos permitan revertir las curvas de deterioro y pérdida de la biodiversidad. En ese sentido, pues la evaluación le dio cabida a una amplia cantidad de expertos temáticos y sabedores de pueblos indígenas y comunidades locales. Es importante resaltar la participación de estos grupos sociales, de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos, como conocedores tradicionales y como también
detentores y poseedores de conocimiento al mismo nivel que los conocimientos científicos de las ciencias occidentales. Fue un trabajo riguroso durante más de 3 años, en el cual se invirtieron al menos 93.000 horas de trabajo totalmente voluntario por estos expertos, revisando una gran cantidad de fuentes de información, lo que nos condujo a tener un documento técnico, que es el documento en extenso, donde están cada uno de los capítulos de manera detallada, pero esto también acompañado con lo que se denomina el resumen para tomadores de decisiones, que es un documento totalmente estratégico que sintetiza los principales hallazgos y los principales mensajes de fuerza en una aproximación hacia el 2050. En ese sentido, esta evaluación nacional contiene 8 capítulos, los que pueden ver ustedes en la pantalla, con un abordaje desde el estado de la biodiversidad, recorriendo también cómo están las condiciones de esas contribuciones de la naturaleza para las personas, cuáles son los principales motores o afectaciones directas que causan transformación y pérdida de la biodiversidad. Un capítulo particular, y valga esto la pena resaltarlo, es la primera evaluación en el marco de la IPBES o bajo metodología IPBES, que incluye de manera consistente un capítulo específico sobre conocimientos indígenas y locales, cuáles son los escenarios y las trayectorias de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia, un abordaje de todo el tema de políticas, instituciones y gobernanza, y finalmente tal vez el sumum del documento es la síntesis de los mensajes principales y las recomendaciones, el que se constituye en el que les decía el resumen para tomadores de decisiones. Vamos a continuación pues a hacer un breve recorrido sobre este documento de manera muy genérica en los capítulos, no sin antes precisar un poco la importancia y la complejidad de la diversidad biológica para un país como Colombia. Es por ustedes sabido y conocido pues que somos uno de los países con mayor riqueza biológica en el país, pero esto se refleja también en datos estadísticos y en la importancia de cómo podemos incorporar esos valores y esas cuantificaciones de la biodiversidad en los procesos de toma de decisiones, en las iniciativas y los procesos para el desarrollo sostenible y apuntalar el desarrollo de la nación a partir de la conocimiento, la gestión sostenible y el uso sostenible de esa biodiversidad. Se estima que en Colombia hay más de 75.000 especies, tanto de fauna como de flora, distribuidas en todo el territorio colombiano. De ellas es importante tener claridad que cerca del 10% son especies totalmente endémicas de Colombia, es decir, que únicamente existen en el territorio colombiano y no existen en ninguna otra parte del planeta. Y de esto se destaca pues una alta riqueza en términos de aves, de mamíferos y de plantas. Casi la gran mayoría de estas especies endémicas son plantas y líquenes, junto con altos indicadores también en peces de agua dulce o peces dulceacuícolas. El mapa que ven ustedes a la derecha nos da una aproximación de las áreas potenciales de mayor riqueza en biodiversidad, es decir, de la riqueza potencial en aquellos territorios que se consideran como de altísimos valores en biodiversidad, pero que no han sido totalmente conocidos y explorados, y dentro de esto se destaca la Amazonía, el Andén del Pacífico y toda la región andina. Esto nos lleva a considerar que Colombia está en el ranking de los países con mayor biodiversidad en el mundo. En este sentido, somos el primer país en términos de diversidad de aves, orquídeas y mariposas. Somos el segundo país del planeta en términos de riqueza en plantas, en anfibios, en peces dulceacuícolas, reptiles, palmas y murciélagos. Y somos el quinto país en mamíferos. Pero ¿cuál es la importancia de tener todas estas cifras y cuantificadores y por qué es importante estos niveles de riqueza en biodiversidad? Porque esto nos lleva a un escenario de la importancia geopolítica de la biodiversidad en los procesos del posicionamiento de esta riqueza como un factor importante para la negociación internacional y para el posicionamiento del país en el escenario internacional a partir de tener ese privilegio de una altísima riqueza biológica. Es tan así pues que somos parte de uno de los principales hotspots
o núcleos centrales de concentración de biodiversidad en el planeta, que lo constituyen pues los Andes tropicales, donde se encuentra pues en los países que compartimos esta consideración de ser países andinos y tropicales al mismo tiempo, una riqueza ecosistémica que se refleja pues en las cifras que ustedes ven, y se reitera pues esa riqueza biológica a nivel de grupos taxonómicos, en términos de las especies de anfibios, de peces, de reptiles, etcétera, lo cual pues conlleva que Colombia sea, junto con otros 18 países, porque ya somos 19, los países con mayor biodiversidad en el planeta, y que se constituyen como un bloque único de negociación en torno a esa riqueza biológica, y son los países megadiversos afines. Entonces empecemos a mirar un poco qué significa ese estado de la biodiversidad en Colombia. El primer capítulo de la evaluación de la que estamos hablando, que es la evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, hace referencia a ese reconocimiento del estado de la biodiversidad y lo enfoca también a evidenciar cuáles son los principales vacíos de información que tenemos en términos del conocimiento de la biodiversidad. Si bien todos los indicadores anteriores nos muestran que ya tenemos una gran base de conocimiento del estado y de las cifras de nuestra biodiversidad, también es importante reconocer que hay unas áreas donde existen unos grandes déficits de información, y principalmente es la diversidad genética. La diversidad genética en el país realmente se encuentra en unos niveles incipientes, en unos niveles de conocimiento donde apenas el 10% de toda esa gran riqueza de las que hablábamos, de más de 70.000 especies en el país, apenas tenemos información de las características genéticas de estas especies para el 10% de estas especies. Por tanto, es un gran reto y es un gran potencial el poder seguir fomentando escenarios donde consolidemos esa información del inventario genético nacional, y esto se refleja pues en los principales hallazgos. Así como hay una muy baja información genética, también hay un alto desconocimiento, vacíos de conocimiento en otros grupos taxonómicos, como por ejemplo los insectos, los hongos, los microorganismos, y también un altísimo desequilibrio en la distribución de la investigación a nivel regional en el territorio colombiano. Investigación que ha estado muy concentrada pues en algunas áreas, como por ejemplo en el Caribe y en la zona andina, pero que todavía tiene un gran potencial de seguir fomentando investigación a mayor nivel de detalle y de conocimiento para regiones como el Pacífico y la Amazonía. No obstante, en tanto esta biodiversidad sigue en los ecosistemas, numerosas especies de animales y de plantas, y es otro de los hallazgos, han desaparecido del territorio colombiano por procesos de extinción, y otras se encuentran en estados críticos o de amenaza, bien sea por degradación de ecosistemas derivadas de actividades antrópicas o por causas naturales, y actividades antrópicas referidas tanto a acciones legales como ilegales, que lo detallaremos pues en uno de los capítulos siguientes más adelante. Y entonces de aquí se derivan unos mensajes para la acción que esperamos que la evaluación nacional brinde esto como insumo para soportar tanto las metas del marco del marco mundial de biodiversidad, como las metas que se incorporen en la actualización del plan de biodiversidad a través de estos mensajes para la acción o mensajes clave, que son las recomendaciones que se derivan de este estudio para los procesos de toma de decisiones. Entonces, respecto a este capítulo del estado de la biodiversidad, se resaltan, entre otras, mensajes que contiene la evaluación, que es una prioridad para el país, como lo decíamos, poder avanzar y consolidar la información genética de la diversidad biológica. Esto en el contexto mundial tiene una gran importancia, porque muchos países ya están avanzando en el conocimiento genético de la biodiversidad, y esto se está constituyendo en un factor geopolítico y para la negociación internacional. No por algo uno de los temas centrales de discusión en la próxima COP16 está relacionada con una de las dimensiones del conocimiento genético de la biodiversidad, y son las secuencias digitales de información genética. Es uno de los puntos centrales de cómo la información deja de ser únicamente sobre los individuos o sus partes, y ya la información genética empieza a tener un gran peso y una necesidad de que se pueda fortalecer esos ejercicios en el país. Asimismo, es importante fomentar escenarios de monitoreo, y especialmente los monitoreos participativos, como parte de las herramientas de la ciencia ciudadana, para poder dar una respuesta rápida a los cambios ambientales y a las afectaciones de las especies. En este sentido, los tomadores de decisiones deben buscar fortalecer el apoyo a la investigación, teniendo en cuenta esas ventajas comparativas que la megabiodiversidad le brinda a un país como Colombia.
Perdón porque no me siguió corriendo la presentación. Algo pasó acá. Ay, caramba. Aló. Aló, ¿ustedes me pueden decir si me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, espera porque algo pasó y el computador como que se bloqueó. Ay, carajo. Ya, qué pena. Discúlpenme. Qué pena las fallas técnicas. Me permiten, yo trato de... Disculpe, me dejo de compartir y vuelvo a compartir si les parece, qué pena. Discúlpenme, por favor. Vale, muchas gracias. Perdón, ¿Ya tienes? ¿Listo? ¿ya la pueden volver a ver? No estamos viendo todavía. Ahora sí. Listo, qué pena y disculpen de nuevo pues la falla técnica, problemas de internet que nos faltan. Entonces en ese sentido pues esos son los mensajes que se derivan desde este capítulo de la evaluación nacional. Se reitera pues esa importancia en términos de especies y diversidad genética. Ustedes podrán ver que aquí hay una diferencia entre las cifras que presentamos en la diapositiva inicial. Por ejemplo, al momento que se hizo la evaluación, que fue entre los años 2018 y 2020, se estimaba pues que con la base en los conocimientos que se tenían, que eran cerca de 63.000 especies, y como vieron pues en los últimos años, los nuevos inventarios, las posibilidades que ha brindado, por ejemplo, el acuerdo de paz, eso es importante reconocerlo, de ingreso a nuevos territorios, ha permitido que en estos últimos 5 años se documenten muchísimas más especies, porque se ha facilitado el poder ingresar a territorios donde antes la ciencia y los investigadores tenían unas fuertes limitaciones de ingreso, y por tanto se ha consolidado pues una base de inventario mucho más amplia. Hablamos ahora en términos generales del segundo capítulo, son las contribuciones de la naturaleza para la gente. Esta biodiversidad de la cual hablábamos y que tiene una altísima importancia en términos de riqueza biológica, es también un conector con el bienestar de la población colombiana, porque la naturaleza brinda oportunidades, brinda servicios, brinda productos que adecuadamente utilizados pues fomentan los procesos de bienestar en términos, por ejemplo, de salud. Gran parte de las comunidades, de los pueblos indígenas y las comunidades locales basan su alimentación, basan su salud, basan su bienestar en los recursos que les provee la naturaleza, y por tanto es importante poder fortalecer esos escenarios de las contribuciones de la naturaleza para la gente. Pero es asimismo contradictorio encontrar como en el país con mayor riqueza en biodiversidad y el país de la belleza, tenemos muy pocos estudios que nos permitan hacer esa evaluación integral de las consideraciones de los servicios ecosistémicos en relación con el bienestar. Si bien tenemos muchos, por ejemplo, por citar un caso de un servicio ecosistémico, que es el de la polinización, que es fundamental para sustentar los procesos y la seguridad alimentaria de un país, son muy pocos los estudios integrales que miren desde el enfoque del servicio ecosistémico en esas interacciones que se dan entre plantas y polinizadores, porque tenemos muchos estudios independientes sobre las especies, mucho conocimiento de las especies, pero no de las interacciones, que son las que soportan las contribuciones de la naturaleza para la gente, o los servicios ecosistémicos, o los bienes de la naturaleza, como han tenido diferentes denominaciones, pero es ese enfoque de la naturaleza puesta también al servicio y a la contribución del bienestar de las poblaciones colombianas. Un gran hallazgo que también se refiere a los nexos que existen entre el cambio climático y la biodiversidad está relacionado con el stock de carbono que se encuentra en los suelos de los ecosistemas. Entonces gran parte de ese stock de carbono, que es uno de los reservorios para poder enfrentar el cambio climático en términos de mitigación, se encuentra en los bosques de las regiones andina, amazona y pacífica, resaltando que en la gran medida los bosques con mayores niveles de conservación en estas áreas pertenecen a grupos poblacionales de carácter comunitario, por ejemplo en resguardos indígenas o en territorios colectivos, en consejos comunitarios de comunidades negras y afrodescendientes, y también en zonas, por ejemplo en zonas de reserva campesina, donde hay unos estados muy adecuados de conservación de los bosques,
ecosistemas y por tanto ese nivel de carbón almacenado en los suelos como un reservorio frente a los temas de cambio climático, pues también está en un adecuado nivel de conservación. Eh, las relaciones, si lo estamos viviendo específicamente la ciudadanía bogotana en este momento con nuestros cortes de agua, es esos nexos que hay entre un adecuado estado de la conservación de la biodiversidad y el suministro de recurso hídrico. A más deterioro ambiental, a más deterioro de las coberturas vegetales, a más deterioro y fragmentación de ecosistemas, a más deterioro en términos de deforestación, lógicamente la capacidad de los ecosistemas por suministrar un recurso hídrico en suficiente calidad y cantidad, pues se ve deteriorada. Solo por citar ese par de ejemplos en términos de contribuciones de la naturaleza para la gente, y esto pues nos lleva a entender algunos de los mensajes para la acción o los mensajes fuerza que, como reitero, es la oferta que desde la evaluación nacional se presenta para que pueda ser incorporada en el proceso de actualización del ENVISAP. Como mensajes de fuerza pues se destacan la necesidad de esa valoración integral y plural de los servicios ecosistémicos que requiere a su vez un alto financiamiento de largo plazo. Son estudios de unas escalas temporales largas para que puedan dar unos resultados consistentes, y eso se debe también entender en términos políticos para poder romper esa dicotomía entre la decisión política y la decisión científica, porque algunos de los procesos pues, de investigación requieren unos tiempos más largos que los tiempos políticos. Y en ese sentido, pues el país debe propender también por mantener, mejorar e incrementar la financiación destinada a la academia y a la investigación para poder desarrollar valoraciones integrales y plurales de estos servicios ecosistémicos, creando también asimismo las condiciones de participación de los diferentes actores para realmente trascender al escenario incluyente y sostenible a nivel social y ambiental. Terminamos con esta parte de la presentación, entonces invito a Carito, ¿quién continúa con esta parte? ¿Me recuerdas? Sigue María Angélica Parra. Listo, gracias. Entonces María Angélica nos va a ejemplarizar con información un poco más específica en el caso de algunos de estos servicios ecosistémicos y cómo las poblaciones humanas desde ese contexto del bienestar nos relacionamos con la biodiversidad, para ejemplarizar pues uno de los últimos capítulos de la evaluación a los que hacíamos referencia. María Angélica, tienes la palabra y por favor me indicas en qué momento te voy cambiando las diapos. Gracias. Listo, gracias, Rodrigo. Entonces, después de haber entendido todo este panorama de las contribuciones de la naturaleza y de cómo se encuentra la biodiversidad, estos ejemplos y entender las contribuciones también nos permite entender dónde estamos nosotros situados dentro de la biodiversidad y que también somos parte de ella y de la misma naturaleza. Como mencionaba ahorita Rodrigo, de alguna manera nosotros dependemos de la naturaleza, pero también se retroalimenta de las acciones que nosotros podemos realizar. Y la manera de entenderlo es, como mencionaba, a través de esos servicios ecosistémicos y las contribuciones de la naturaleza al bienestar. Para entender cómo entra, digamos, todo este mundo de la diversidad genética, de las poblaciones, de las especies, de los ecosistemas y dónde estamos nosotros parados, primero partimos de esos ecosistemas, de la funcionalidad de la biodiversidad como capital natural, ese funcionamiento, la integridad y la estructura de los mismos ecosistemas. Después entender que esa estructura, esa forma y ese funcionamiento que tiene un valor intrínseco per se, brinda un potencial de uso o un potencial de bienestar, que es esa capacidad de generar los servicios que nosotros como personas necesitamos. Luego está todo el elemento de los servicios ecosistémicos, que es cuando hacemos los usamos de alguna manera para satisfacer estas necesidades básicas humanas. Los servicios se pueden clasificar en 3 elementos. Todos esos servicios de abastecimiento que son de alguna manera los más fáciles de entender, de percibir, es ese a través de esos bienes y esos servicios que nos presta la biodiversidad, pero también existen otros servicios como son los culturales y los servicios de regulación que de pronto no son tan visibles. Los servicios culturales nos brindan un ejercicio de identidad, la belleza escénica y todo el aprovechamiento que tenemos por esa
vitamina N, esa vitamina de la naturaleza que nos está brindando por su existencia, por su belleza escénica. Aquí, por ejemplo, entrarían mucho los servicios que se aprovechan dentro del turismo y del ecoturismo. Y finalmente están los servicios de regulación, que consideraría que son quizá los más invisibles y que generalmente se empiezan a percibir cuando hay ausencia de los mismos, cuando nos damos cuenta que los contaminantes, por ejemplo, en las grandes ciudades no se dispersan de la misma manera y se mantiene mucho más el smog, cuando sentimos más calientes las ciudades, cuando nos hace falta agua, y son todos esos ejercicios de regulación hídrica, regulación del clima, la formación y retención de suelos, bueno, todos estos que generan ese equilibrio entre la naturaleza. Y finalmente, el bienestar humano, que es como toda esta biodiversidad a través de sus funciones, servicios, nos brindan, nos permiten suplir las necesidades básicas del bienestar humano, la salud, necesidades básicas materiales, seguridad, lo que les mencionaba, la identidad, porque cómo se relaciona, cómo la naturaleza define mucho quiénes somos. Si vemos una persona que está ubicada en la cordillera de los Andes, es diferente de pronto a la de los valles interandinos o de la costa. Y aunque hay muchos efectos y muchas relaciones culturales que han alimentado eso, también dependemos de cómo la naturaleza se nos ha presentado a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con ella para definirnos como personas. Un ejemplo de esta relación es, por ejemplo, en los humedales. Sabemos que casi el 30% del país se encuentra en una cobertura de humedales. Los humedales se caracterizan por 4 elementos principales. Por su relieve, por ejemplo, el relieve permite que permitan como el almacenamiento del agua, que sean cóncavos y que se permita almacenar de forma temporal o permanente el agua. Es los flujos hidrológicos, que se refiere a todos los ríos, los caños y las fuentes de agua que regulan esos humedales, y el tipo de suelo, que generalmente son suelos arcillosos, precisamente para que no se infiltre tanto el agua, y la presencia de especies de vegetación anfibia en muchos casos, igual que la presencia de otra fauna, como son los peces, que son claves para el consumo humano. Estas características nos brindan, por ejemplo, con los pulsos de inundación de los humedales, que arrastra diferentes sedimentos y diferentes nutrientes, unos suelos ricos que son aptos para la agricultura, que es donde aprovechamos, y ahí es donde entraría el servicio ecosistémico. Sus suelos son nutritivos y los podemos utilizar para cultivos como el caso del arroz, que lo encontramos mucho en la zona, por ejemplo, de La Mojana, y es esa abastecimiento de alimentos que nos permite, tanto por la regulación del suelo, como por el agua y por los mismos alimentos que nosotros consumimos, que nos brinda, por ejemplo, el alimento necesario para la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Si hay que nos podrían, por favor, nuevamente proyectar la presentación. Gracias. Ahora sí, listo. Puedes continuar. Listo, entonces, la pregunta es que, entendiendo que somos parte de la biodiversidad y entendiendo que somos parte de la naturaleza, ¿le estamos devolviendo lo que a nosotros nos está aportando la biodiversidad? Cuando por las acciones y el mal manejo se rompen esos flujos que existen entre el capital natural y el bienestar humano, esos flujos de materia, de energía, de información que aportan por la degradación de la biodiversidad, esos logros que hemos conseguido como sociedades en términos de bienestar también están en riesgo, porque perdemos el equilibrio entre la naturaleza, el espacio social y lo económico. Un ejemplo
siguiendo el ejemplo de los humedales, es que cuando se modifican esas estructuras básicas de los humedales, es decir, el relieve, los flujos de agua, se contaminan las aguas, se pierde la vegetación, se pierde el potencial, por ejemplo, de tener suelos fértiles, de retener y regular los flujos. Ahí es cuando vemos la mayor cantidad, por ejemplo, de inundaciones. Em, Pierde la condición de hábitat para los recursos pesqueros, porque en algunas zonas donde, no sé, podemos estar haciendo un mal manejo, perdemos donde se hacen esos ciclos de reproducción y anidación. Eh, una vez se modifican y se dañan esas estructuras que son funcionales de la biodiversidad, se aumenta a su vez la necesidad de fertilizantes. Por ejemplo, se aumentan en los costos de producción, se terminan de pronto el mismo uso excesivo de fertilizantes dañando los suelos y retroalimentan esa contaminación de las aguas que vuelve y afecta las estructuras. Esto es como un ciclo y que al final no solamente afecta a quien está generando ese cambio o esa ruptura en la biodiversidad, sino que afecta a todas las demás personas que están dependiendo de ella. A largo plazo, finalmente quienes pagan, como dirían las abuelas, los platos rotos son nosotros mismos. Al ser parte de estos sistemas, se puede perder la biodiversidad, se aumenta el riesgo, la pérdida de los cultivos y pueden causar casos como que se suban los precios de los alimentos, afectando la seguridad alimentaria, ya ni siquiera de las personas que están directamente en contacto con estos ecosistemas, sino que dependen de ellos de formas distantes, por ejemplo, en las grandes ciudades. Otro ejemplo que podemos ver asociado también a este caso de los humedales es la presencia de búfalos. Los búfalos son animales que están súper bien adaptados a todos los ciclos hidrológicos, están súper bien adaptados al agua, pero su mal manejo hace que el peso y el gran uso de los búfalos, o sea, que sean tan grandes y pesados, compacten los suelos en algunas zonas y rompan los ciclos de reproducción en otras, porque son ecosistemas frágiles, y al final se pierde esa misma necesidad que tenemos de, pues, digamos, la misma potencial que tiene el humedal para poder tener estos animales, ya sea para obtener su carne o los otros materiales que se pueden obtener de los búfalos, pero esa mala adaptación también pone en riesgo a futuro que ya no podamos ni siquiera tener búfalos en los humedales. Eh, Siguiente. Otro ejemplo es, como lo mencionó ahorita me enredé. Rodrigo, los polinizadores y el tema de también la Amazonía, la deforestación en la Amazonía, que muchas veces lo percibimos como un tema lejano, que es algo que está pasando por allá lejos, es un tema que nos afecta a todos a diferentes escalas y no solamente a nivel Colombia, sino casi a nivel mundial. Decía una profesora mía, la Amazonía son los riñones de la naturaleza más que los pulmones y pues uno suele morirse más de una falla renal que de una falla en el pulmón. Con la deforestación que tenemos en la Amazonía se pierden funciones, ese potencial de regular el clima local y los ciclos hidrológicos. Cuando se rompen estas regulaciones de los flujos hidrológicos, se disminuye también el abastecimiento de agua en las grandes ciudades. Y podemos ver lo que nos está sucediendo en estos momentos en Bogotá y que seguramente va a también estar, es una crisis que va a estar también ampliada al resto del país, es que se termina dificultando el acceso del agua a la población, aumentan los costos, afectan a otros sistemas que también dependen del agua, como las hidroeléctricas o la agricultura. Y finalmente, las personas que están en las condiciones más vulnerables son quienes terminan afectándose más por estos cambios asociados a la biodiversidad. Otro ejemplo, con el aumento de los contaminantes por el uso de fertilizantes sintéticos, por un mal uso, o sea, no diciendo que los fertilizantes son todos per se, sino por ese exceso o esa mala praxis, se afectan las poblaciones, por ejemplo, de los insectos que permiten, por un lado, las dispersiones de la semilla y la polinización. Sin polinización, ejemplo, las flores del café no pueden ser fecundadas, lo que no permite tener el fruto, que es el principal producto. Y la afectación no solamente es para el cafetero, sino para todos, porque al ser el café un motor de la economía nacional, la afectación es general. Esto no es una invitación a decir que
sencillamente no podemos tocar la biodiversidad y no podemos hacer nada, es caer en cuenta que también dependemos de la naturaleza y que hay veces cuando priorizamos unos u otros servicios, porque el momento no lo dice, el caso de los búfalos, cuando priorizamos tenerlos a ellos y desconocemos la otra diversidad que nos está prestando, podemos muchísima presión sobre ellos, incluso llegando a explotarlos. Lo que podemos hacer es adaptarnos a ese ciclo natural que además lleva cientos de años demostrándonos que es supremamente productivo y supremamente útil, y tener en cuenta que tenemos al reconocer que tenemos toda esa dependencia, podemos garantizar tanto la biodiversidad como el bienestar humano. Gracias. Aquí. Muchísimas gracias a ti por ser parte y por compartirnos también este conocimiento. Yo creo que este espacio sin duda se vuelve un espacio muy fundamental para poder aclarar dudas, conocer cuál es ese estado de la biodiversidad y también cómo nos preparamos camino, rumbo a esa COP16, que será el escenario donde vamos a poder tener una oportunidad única para el país, que es poder conocer e intercambiar experiencias también con otros países, conocer la mirada internacional, conocer esos acuerdos también que se dan en el marco de estos eventos. No sé si podríamos de pronto contarle a nuestros espectadores cuál es esa posibilidad o cuáles son esas oportunidades que se encuentran en la COP16 y, por ejemplo, cómo haría en un caso un negocio verde para participar, cómo haría la persona del común para ser parte de esta COP16. Creo que ahí ya activamos la cámara para poder verte. Bueno, entonces, mientras que resolvemos y esperamos a que Rodrigo nos pueda responder esta inquietud, quiero igual agradecerles a todos los que se han conectado, también contarles que ahorita a las 2:30 vamos a tener otro Facebook Live y que desde Minambiente nos preparamos para la COP. Desde mañana vamos a estar también en la Feria Internacional del Libro, donde tenemos un stand todo vestido en el marco de la COP16. Es una temática que seguramente todavía causa algunas inquietudes entre colombianos. Pronto también vamos a hacer el lanzamiento de este rumbo a la COP, camino a la COP16, donde a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas van a poder encontrar mucho más información sobre esta cumbre de biodiversidad. Entonces, no sé si Rodrigo podríamos contactar nuevamente contigo o María Angélica y Carolina nos ayudan a responder esa inquietud. ¿Que no me ven? Y ahora sí. Listo, pues mencionaba que muy importante tu pregunta de pues cómo todos estos temas se van a resaltar en la COP, pues todo lo que nos están contando sobre esa riqueza y esa biodiversidad de Colombia y qué significa para nosotros vivir en un país tan biodiverso y con estas condiciones geopolíticas que implica. Entonces, lo que estamos haciendo dentro del plan de actualización de biodiversidad es justamente entender ese estado de la biodiversidad. Ya ahorita Rodrigo ya nos contaron la parte linda de la biodiversidad y qué representa para nosotros, pero ahorita Rodrigo nos va a también contar qué amenaza esa biodiversidad. Entonces, lo que vamos a hacer en el plan de acción de biodiversidad es identificar esas acciones prioritarias que se requieren en Colombia para conservar la biodiversidad, pero también para permitir que esa biodiversidad sea un motor de desarrollo sostenible y de bienestar para todos. Entonces, digamos que todos estos elementos hacen parte de lo que estamos
revisando con los sectores y con todos los actores que están participando en este proceso de actualización, y eso es parte de lo que Colombia va a presentar en el marco de la COP de biodiversidad, que pues digamos son esta parte pues del contexto de la negociación internacional, lo que Colombia se va a comprometer, y la otra parte que tú mencionabas de cómo hace un negocio verde o un ciudadano del común para participar en la COP. Seguramente ustedes van a contar después que van a existir, pues digamos, esta gran zona verde en Cali, donde los ciudadanos y toda la gente va a poder participar, van a poder poner, pues digamos, sus stands, van a poder hacer eventos en donde toda la gente que está en Cali, que se quiera acercar y participar en la COP, conocer qué se está haciendo, qué iniciativas hay, cómo está trabajando la sociedad civil, otras entidades, en fin. Entonces, digamos, estos espacios, este espacio verde, esta zona verde de la COP va a ser el espacio abierto para que todos los ciudadanos, la gente, los niños, las mujeres, las comunidades locales puedan participar de la COP. Y creo que ya le doy la palabra a Rodrigo con ya la parte final de esta presentación. ¿Por si me están escuchando? Ahí sí, Rodrigo, si nos ayudas a activar tu cámara, porfa. Gracias. Quisiera precisar, por favor, si me están escuchando adecuadamente. Sí, ahí te escuchamos. Listo, entonces continuamos con la presentación, un breve recorrido por los elementos que tal vez nos faltan de la evaluación. Permítame entonces, retomamos toda la pantalla. Por favor, me verifican si ya tenemos la presentación del capítulo 3, Biodiversidad Cultural. Aló, qué pena, ¿sí lo están viendo? Sí, ahí está viendo. Ay, qué pena, listo. Entonces entramos a otro y como les decía, este es un capítulo diferencial y que marca un gran avance en términos de estas evaluaciones, es que incorpora un capítulo específico sobre biodiversidad cultural, conocimientos y prácticas tradicionales para el cuidado de la vida que se dan en territorios de pueblos indígenas y comunidades locales. Es de reiterar que gran parte de los autores o algunos de los autores de este capítulo fueron investigadores propios de las comunidades quienes aportaron pues esa información desde su propia experiencia. Este es un aspecto de crucial importancia para el país, dadas las consideraciones y la connotación que además de ser un país megadiverso, somos un país pluriétnico y multicultural. Eso hay que reconocerlo de manera efectiva en la política, la importancia que ha tenido para la gestión sostenible de la biodiversidad, los manejos sostenibles que hacen estos pueblos y estas comunidades locales en relación con los acercamientos, la cosmogonía y la visión propia que tienen de la naturaleza y de su manejo sostenible, y que por tanto tiene que ser un aspecto que debe ser adecuadamente reconocido por la política pública. Y en lo que se encuentra en la evaluación son muy pocos los elementos que las políticas públicas han incorporado de esa praxis y de ese conocimiento y de ese manejo que los pueblos indígenas y las comunidades locales le dan a su entorno natural, y cómo esa vivir en armonía con la naturaleza es una enseñanza que viene desde estos pueblos y que debería ser interiorizado dentro de las políticas públicas. El segundo hallazgo está referido a los procesos de ordenamiento y planificación territorial que en la gran medida dentro de las experiencias que se adelantan a nivel municipal o de otros organismos territoriales no incorporan adecuadamente pues estos elementos del ordenamiento propio de los pueblos indígenas y las comunidades locales y tradicionales, quienes han tenido un gran avance en desarrollar sus propios acuerdos, sus propios reglamentos, sus propios protocolos y normas propias, así como estrategias para la defensa de la base natural y la biodiversidad, pero infortunadamente no han sido adecuadamente recogidos en los procesos oficiales de ordenamiento y planificación territorial. Otro hallazgo importante en relación con esta dimensión social y cultural de la biodiversidad está en torno a los ejercicios de conservación de un componente de la biodiversidad de fundamental importancia para el bienestar, que es la agrobiodiversidad, es decir, todas estas especies de carácter nativo
que se conocen como especies locales, como variedades domésticas, como variedades de agricultor, como cultivos tradicionales que no están en los circuitos de los mercados comerciales de manera muy dinámica y no tienen por qué estarlo porque no es su razón de ser, pero sí son la base y el sustento de la seguridad alimentaria de muchos de estos pueblos. Entonces ahí tenemos esa gran riqueza de tubérculos andinos, la gran riqueza de especies de la agrobiodiversidad, pero también de la diversidad faunística animal con usos de consumo, por ejemplo, y que son adecuadamente conocidas y conservadas por los pueblos indígenas, pero que infortunadamente tampoco han contado con un nicho político en términos de estrategias para el fomento a su conservación, a su uso sostenible, protocolos para el manejo y conservación de estas especies de la agrobiodiversidad que son fundamentales para el bienestar. Y el último hallazgo al cual queremos hacer referencia son las condiciones también de amenaza y vulnerabilidad de estos pueblos en términos de las condiciones de seguridad y las condiciones sociales y de los procesos pues, de amenaza que por diferentes actores para pueblos indígenas y especialmente para defensores ambientales. Esto tiene un estrecho relacionamiento con el Acuerdo de Escazú, que como saben pues está en proceso ya de implementación en el país luego de que ha sido ratificado, y esperaríamos pues que el Acuerdo de Escazú también nos brinde unos elementos fundamentales en su implementación para la protección de estos líderes ambientales y estos conocedores tradicionales pues que se han visto sujetos pues de procesos de amenaza. Son estos algunos de los mensajes clave con la necesidad de poder fortalecer la investigación sistemática sobre esas relaciones de las comunidades y los pueblos tradicionales con la naturaleza para que pudieran ser incorporados como acciones específicas en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Vemos el siguiente capítulo que está relacionado con algo de lo que hablaba Carolina, y es: si bien tenemos toda esta riqueza biológica de gran importancia, que es un orgullo nacional, también hay que reconocer que está siendo altamente afectada por lo que se denominan los motores directos de transformación de pérdida de biodiversidad y contribuciones de la naturaleza para la gente, que en términos generales, de acuerdo a la evaluación misma de la IPBES, está relacionada a nivel global y con escalas y aterrizajes a nivel nacional en los diferentes países. Tal vez en algunos tenga más prevalencia un factor que en el otro, pero en términos generales son 5 los motores de pérdida y transformación de la biodiversidad, siendo el primero, y también es para el caso de Colombia, el cambio de uso de los suelos y del mar, la fragmentación de ecosistemas y la deforestación. Esto en gran medida mediado por necesidades de actividades productivas antrópicas, en gran parte relacionadas con los procesos agrícolas y ganaderos insostenibles. No es su juzgamiento a la ganadería y a la agricultura, sino a los modelos productivos mediante los cuales estos se desarrollan, que en gran medida, pues a partir del enfoque de revolución verde, del alto uso de agroquímicos, de una gran dependencia tecnológica, genera unos impactos muy fuertes en la biodiversidad, y por tanto es necesario desde un enfoque de transformaciones socioecológicas y cambios transformacionales poder avanzar hacia modelos productivos mucho más sostenibles, porque esta pérdida y degradación de hábitat tanto terrestre como dulceacuícola y marino son para el país el principal motor directo de transformación, y pues está relacionado, como les decíamos, con los sectores productivos, en términos generales los agropecuarios, los de infraestructura y minería, los de comunicaciones, etcétera, que al avanzar en el desarrollo de infraestructura también causan altísimos impactos tanto en la riqueza como en la funcionalidad de los ecosistemas. La deforestación como uno de los factores centrales de cambio de uso del suelo y como uno de los principales motores de pérdida, pero igualmente la sobreexplotación de especies. La sobreexplotación de especies es otra de las causas globales de pérdida de biodiversidad, y en el país es evidente que muchas de las especies están sometidas a unos procesos de sobreexplotación. Esto ha sido mucho más claramente evidenciado en los recursos pesqueros, donde podemos afirmar que en los últimos 30, 40 años, desde la década de los 70, se han presentado una disminución muy drástica en la disponibilidad de oferta de recursos pesqueros continentales en el país, llegando inclusive a disminuir en hasta un 90% la oferta pesquera en grandes cuencas como las del río Magdalena y del río Cauca. Esto en términos de economía, en términos de seguridad alimentaria, en términos de funcionalidad de los ecosistemas, tiene unos altísimos impactos y por tanto pues debe ser adecuadamente gestionado.
y las invasiones biológicas o los procesos de las especies exóticas invasoras, que también causan un altísimo deterioro por desplazamiento y por competencia de especies nativas, y por tanto generan pues este tipo de afectaciones negativas hacia la biodiversidad colombiana. Entonces, en ese sentido, los mensajes para la acción están referidos fundamentalmente a estimar la magnitud de la degradación de los suelos causados por los diferentes procesos antrópicos, y a la necesidad de estudios mucho más sistemáticos que estén enfocados a evaluar los efectos directos e indirectos del cambio climático en la biodiversidad. Para todos es conocido que en este momento hablamos de una triple crisis planetaria representada en tres aristas por la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que son mutuamente exacerbantes en la medida en que incrementa el uno, incrementa el otro, y no pueden seguirse gestionando ni a nivel global ni en el país de manera independiente como tradicionalmente se ha hecho, mirando la acción climática por un lado y mirando la gestión de la biodiversidad por otro, desconociendo la integración necesaria que debe darse por estos mismos factores de interrelación que se dan entre estos dos procesos de deterioro. Y en términos generales, ¿qué pasa si se continúa con estas tendencias de degradación de los ecosistemas y no avanzamos hacia unos cambios transformacionales, que es lo que se aspira con el Plan de Acción en Biodiversidad? Que el índice de huella espacial humana, es decir, la huella que los seres humanos estamos dejando sobre el planeta, y en este caso sobre los ecosistemas colombianos, a partir de nuestra actividad y de nuestra presencia insostenible, va a seguir aumentando de manera gradual hacia el año 2030, incrementándose fuertemente en áreas naturales, de tal manera que continuar las tendencias, por ejemplo, por citar solo algunos ejemplos, para el 2015 se había reducido al menos la mitad del territorio nacional de los bosques, pero de continuar estas tendencias se esperaría que estos cambios en pérdida de cobertura natural y de cobertura boscosa se sigan aumentando, quizás hasta casi un 10% adicional a ese 70% que se estudiaba en el 2015. Y si la deforestación continúa aumentando al ritmo que se viene presentando, Colombia, que en el 2000 tendría solo el 48.8% de millones de hectáreas, el 48 millones de hectáreas de bosques naturales en términos de cobertura boscosa natural, con una pérdida en el incremento del Producto Interno Bruto de cerca de 1.5 billones de pesos. Esto es importante estimarlo porque estas pérdidas de la biodiversidad derivadas de los motores de transformación y de deterioro son altamente significativas en el impacto económico de un país y reflejados pues en estos indicadores de Producto Interno Bruto. Finalmente, el último capítulo habla hacia esos escenarios futuros de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es decir, qué pasaría si continúan las actuales tendencias de pérdida y deterioro, y qué pasaría en escenarios alternos donde se pudieran, a partir de modelamiento, ver en contextos de un manejo y de unos cambios transformacionales, cómo podemos disminuir ese deterioro. Entonces podemos resaltar hallazgos como, por ejemplo, en términos generales, nuestra tendencia de gestión ha hecho que nos alejemos en su momento, las metas de Aichi, del Plan de Acción de Biodiversidad. Cada vez estábamos más lejos del cumplimiento, no solo Colombia, sino a nivel global, y por tanto también de los objetivos de desarrollo sostenible, porque precisamente entre más afectación sobre la biodiversidad, mucho más difícil los procesos de recuperación y de restauración de los ecosistemas, y por tanto va a ser una gran demanda de recursos de toda naturaleza y va a conllevarnos a un escenario de difícil cumplimiento de las metas globales. Para Colombia, el desarrollo de modelos y escenarios de cambio, otro de los hallazgos de los ecosistemas marinos y costeros, es incipiente, y los que existen se enfocan en evaluar el efecto del cambio climático en el incremento de la temperatura y el aumento del nivel del mar, siendo necesario pues avanzar hacia procesos mucho más integrales de investigación, aumentar las inversiones y en estudios que permitan la generación y la construcción de escenarios de sostenibilidad.
Esos son pues un poco los elementos de esta escenarios futuros de biodiversidad, lo que podría suceder si continuamos con las actuales tendencias y lo que sucedería en escenarios proyectivos de cambios transformacionales positivos. Esto para cerrar con los últimos puntos, y es qué podemos destacar en términos generales de esta evaluación. La participación amplia de una batería de científicos con información tanto terrestre como continental y de zonas litorales, costeras y marinas, resaltando la participación de conocedores y de investigadores propios de las comunidades. La mirada innovadora de poder avanzar en incluir la información genética al mismo tiempo y de la misma naturaleza que la información sobre especies, poblaciones y ecosistemas. El haber abordado el componente urbano, que es de gran importancia en los procesos de transformación territorial hacia el avance en la consolidación de ciudades sostenibles o biodiversidades. La integración que se da con este ejercicio del conocimiento y las perspectivas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que a pesar de que no se trató de una evaluación que tuvo un aterrizaje por regiones del país, sí incluye alguna información a diferentes escalas y en diferentes niveles de organización de la biodiversidad. La importancia estratégica de poder identificar vacíos de conocimiento y las necesidades y las prioridades de gestión y de la información en el país para que pueda ser tomado como orientaciones por los tomadores de decisiones, y en este sentido pues orienta al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en términos, por ejemplo, de las urgencias para la inversión de recursos, y al Sistema Nacional Ambiental en términos, por ejemplo, de qué áreas geográficas y temáticas del país son prioritarias a partir de esos vacíos de información para fortalecer la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Se resalta asimismo que una evaluación de esta naturaleza brinda información pertinente y actualizada de soporte para la toma de decisiones, que se enmarca y brinda elementos de alcance a los contenidos y mandatos del Plan Nacional de Desarrollo en su componente ambiental y de biodiversidad, que se encuentra, así ya ha sido una evaluación que se hizo un par de años anteriores a este proceso, es satisfactoriamente interesante cómo está alineada con los actuales postulados del Plan de Acción de Biodiversidad y con información de utilidad para la actualización a las metas del Marco Mundial de Biodiversidad a partir de esta incorporación de los mensajes clave y mensajes de fuerza, y finalmente que es totalmente coherente con las 4 apuestas de gobierno nacional que se han determinado para la actualización del Plan de Acción en Biodiversidad, y con un estrecho relacionamiento tanto desde los contenidos como desde los hallazgos y los mensajes de fuerza para fortalecer este escenario de las apuestas centrales. Y a propósito de ello, pues a continuación, pues en los últimos momentos de este webinar, nuestra colega Carolina Pinilla del grupo de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad nos va a hacer la referencia a este proceso de las apuestas para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Carolina, tienes el auditorio. Gracias. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Pues muy interesante todos estos resultados que nos plantea la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Colombia, en donde efectivamente nos muestran una serie de datos, de información muy valiosa para la toma de decisiones, y en donde efectivamente nos muestran que nuestra biodiversidad es una oportunidad de desarrollo sostenible y para generar condiciones de bienestar, especialmente para aquellas poblaciones, estos territorios que son muy biodiversos, pero que también son altamente vulnerables por distintos aspectos sociales, económicos y políticos. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, estas recomendaciones que salen de la evaluación nacional, siguiente, por favor, vamos a recordar las apuestas que se están definiendo para actualizar nuestro plan de acción de biodiversidad, que es lo que Colombia va a presentar en la próxima COP16 de Cali. En el webinar anterior les contamos de dónde salieron estas apuestas, cómo llegamos a esto. Claramente muchas de las recomendaciones de la Evaluación Nacional de Biodiversidad se tuvieron en cuenta. Aquí simplemente las recordamos. Una primera apuesta que nos hace un llamado a integrar todos estos aspectos de gestión integral de biodiversidad como clave para hacer frente a la crisis climática, y que esto debe ser tenido en cuenta como determinantes para la planificación y el desarrollo y el ordenamiento territorial. Una segunda apuesta que hace un llamado a este impulso de la transformación de los modelos productivos hacia esquemas de sostenibilidad que revaloricen la biodiversidad y garanticen la distribución justa y equitativa de los beneficios de los usos de esta biodiversidad, y
recordemos que aquí la evaluación nacional nos hace un llamado importante en este sentido de todo lo que implica acciones de agroecología, de un mejor uso y manejo de los sistemas de producción. Entonces, digamos que aquí retomamos esos mensajes y los estamos poniendo como parte de esas apuestas de actualización del plan de acción. Recordemos también esa tercera apuesta que hace parte de este contexto nacional de Colombia, como ya lo mencionó Rodrigo, muchos problemas que tenemos alrededor de la informalidad, de delitos ambientales que atentan contra nuestra biodiversidad, y pues claramente esta apuesta hace un llamado para que se atiendan estos procesos que están asociados a esos motores de pérdida de biodiversidad. Y finalmente una cuarta apuesta que nos hace un llamado a la relevancia de la gobernanza y la corresponsabilidad y la movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de estos territorios, porque ya nos lo mencionó Rodrigo también. Los hallazgos de la evaluación nacional nos muestran que todos estos grupos étnicos y comunidades locales tienen un rol fundamental en el manejo, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, pues estas 4 apuestas integran no solamente las recomendaciones de la evaluación nacional, sino todo un proceso que llevamos desarrollando desde prácticamente hace un año con muchos actores, expertos nacionales, sociedad civil, sectores productivos, gremios empresariales que están trabajando alrededor de la definición de estas apuestas y de encontrar cuáles son esas acciones prioritarias con las cuales el país se va a comprometer de acá al 2030 para cumplir con este marco global de biodiversidad, que es uno de los temas principales de negociación de nuestra COP16 en Cali. Siguiente, por favor. Entonces, simplemente recordar que tenemos estas 23 metas del marco global con las cuales Colombia estamos en este proceso de actualización viendo cuáles son esas acciones prioritarias. Son 23 metas que se articulan de esta manera a las 4 apuestas nacionales y en donde consideramos que los temas de participación, género y enfoque diferencial pues son elementos transversales a estas 4 apuestas. Entonces, pues creo que de nuestra parte era lo que queríamos compartir con ustedes, lo que significa esa riqueza natural en nuestro país, cómo nos sirve de soporte para el bienestar, cómo está siendo amenazada y pues cuáles son esas propuestas que tenemos desde Colombia para actualizar este plan de acción de biodiversidad, mostrarlo al mundo en la COP16 y que de acá al 2030 tengamos una hoja de ruta para revertir esa pérdida de biodiversidad que ya nos compartió Rodrigo. Entonces, pues creo que por ahora es todo de nuestra parte y pues estaríamos atentos a las preguntas del público. María Angélica, Rodrigo y Carolina, bueno, muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento. Gracias también porque nos abren una perspectiva diferente de cómo es el estado actual de la biodiversidad y cómo también nos preparamos camino a esta COP16. Muy importante los insumos también que nos dan, entender que la biodiversidad actualmente es un recurso para sostener muchas familias, sostener las economías de muchos hogares, quienes lo que hacen es a través de estas estrategias o de estas economías alternativas que ofrecen, recuperar el ecosistema al tiempo en que también ellos adquieren un recurso económico. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que en este momento no tenemos preguntas del público, sin embargo, los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes sociales a través de Instagram, Twitter, Facebook y la página web de Minambiente. Vamos a estar compartiendo como ya información más detallada cuando estemos ya en tiempos previos a iniciar esta cumbre de biodiversidad que se realizará en Cali. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que ahorita a las 2:30 nos conectamos para celebrar el Día del Emprendimiento con un Facebook Live sobre el lanzamiento de un curso virtual de emprendimiento verde. Chao, chao y que tengan una feliz resto de tarde.
Mi historia ha sido contada por diferentes voces de esta tierra. Dicen mis antepasados que fui una princesa indígena y llevo aquí, en esta tierra, muchas vidas. He tenido que adaptarme a condiciones extremas. Soy fuerte y resiliente. Crezco bajo la lluvia y el sol. Me dicen eterna, porque así me corten, siempre conservaré mi forma y belleza. Ahora represento las amenazas, crisis climática, uno a las etnias, culturas, animales. Soy el símbolo de la biodiversidad, soy vida, soy el símbolo de la paz con la naturaleza.